Bienvenido, profesor. Soy Christopher Yáñez y hoy junto a mi compañero Benjamín Belli vamos a presentar sobre la tasa de cambio en los intereses de una cuenta de ahorro. Bueno, primero que nada, vamos con la definición del proyecto. En este proyecto se abordará el tema del monto final de una cuenta de ahorro y en su análisis del cambio en variación al tiempo, en base a las derivadas en las cuentas de interés compuesto. El tema de investigación es el monto de una cuenta de ahorro en cuanto al tiempo, el cómo es posible calcularlo y en graficar este cambio. Para esto usaremos el modelo matemático de las funciones y sus derivadas. Y el problema a abordar es la dificultad para comprender el por qué y cómo varía una tasa de interés con el tiempo en una cuenta de ahorro. Nuestro proyecto, como cualquier otro, tiene objetivos y preguntas. Nuestro objetivo general es analizar el cambio del monto en una cuenta de ahorro de interés compuesto en base a la variación del tiempo. Para este objetivo general tenemos cuatro objetivos específicos, los cuales son explicar qué son los cambios en una tasa de interés, investigar si los cambios son posibles en todo tipo de cuentas, determinar el porqué del cambio en la tasa de interés con el tiempo y calcular la variación del cambio. Para estos objetivos específicos tenemos cuatro preguntas. La primera, ¿qué son los cambios en una tasa de interés? La segunda, ¿el interés cambia su tasa en todos los tipos de cuentas? Tercera, ¿por qué cambia una tasa de interés con el tiempo? Y por último, ¿cuál es la fórmula para calcular los cambios de la tasa de interés? Bueno, los temas iniciales a abordar en el proyecto son los montos de una cuenta de ahorro, el por qué varían en cuanto al tiempo, el cómo se puede calcular y el cómo es posible graficarlo. Bueno, aquí tenemos una tabla tipo cronograma o algo así para organizar bien lo que vamos a hacer. Tenemos la sección de tareas, de productos, plazos, los responsables y los insumos. Nosotros tuvimos tres tareas. El número uno es responder a la incógnita de qué son los cambios en una tasa de interés. El resultado que obtendremos de eso fue la definición y el por qué cambian las tasas. ¿Para cuándo estará hecho? Para el día martes 24 de junio. ¿Quién es o quién lo hará? En este caso, los dos miembros del grupo, Benjamin Bellis y Christopher Che. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Un computador y un celular. La segunda tarea, responderemos las preguntas y también resolveremos el problema de nuestro proyecto. ¿Qué resultado obtendremos? El desarrollo de las siguientes etapas del proyecto y la casi finalización del mismo. Estará hecho todo esto para el día martes 24 de junio. ¿Y quién o quién lo hará? Benjamin Bellis y Christopher Che. ¿Qué se necesitará para hacerlo? Un computador y un celular. Finalmente, adjuntaremos todas las etapas en un video. Con esto lograremos tener finalizado nuestro proyecto. Esto estará listo para el día 1 de julio. Lo hará nuevamente Benjamín Vélez y Christopher Yáñez y se necesitará para hacerlo un computador, un celular y GeoGebra. Bueno, en las herramientas tecnológicas a utilizar tenemos el Microsoft Excel, que bueno, con esta herramienta tecnológica presentaremos la simulación del proyecto y la elección de esta herramienta está basada en lo simple de su uso. También tenemos el GeoGebra, que con esta herramienta tecnológica mostraremos y graficaremos las derivadas para ver cómo cambia una tasa respecto al tiempo. Y la elección de esta herramienta está basada en su fácil acceso, su alta efectividad y en su baja dificultad para ser usada. Llegamos al momento de responder dos de las cuatro preguntas que se plantearon inicialmente. La primera es, ¿qué son los cambios en una tasa de interés? La respuesta es, en economía, un cambio en la tasa de interés se refiere a la variación del porcentaje que se cobra por el uso de dinero en préstamos o se paga por depósitos. Estos cambios son decisiones tomadas por los bancos centrales para influir en la economía, como controlar la inflación o estimular el crecimiento económico. La respuesta de esto está con su link citado en formato APA, como corresponde. Luego, para la segunda pregunta es, ¿el interés cambia su tasa en todos los tipos de cuentas? La respuesta, sí. Las tasas de interés pueden variar entre diferentes tipos de cuentas y también pueden cambiar con el tiempo, especialmente en cuentas con tasas variables. Las tasas de interés fijas, por otro lado, permanecen constantes durante la duración del acuerdo. Eso también está con su link en formato APA, todo como corresponde. Y llegó el momento de responder las siguientes dos preguntas, donde encontramos el por qué cambia la tasa de interés con el tiempo. Que bueno, las tasas de interés cambian con el tiempo debido a diversos factores económicos y financieros. La principal razón es el control de la inflación por parte de los bancos centrales, quienes pueden subir las tasas para enfriar la economía y reducir los gastos, o bajarlas para estimularlas. Entonces, aquí tenemos la tasa variable, puede cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado.
Es decir, tus pagos mensuales dependerán de los movimientos en el mundo financiero. Y bueno, siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la fórmula para calcular los cambios de las tasas de interés? Y bueno, no existe una fórmula general para esto, pero sí hay ciertas fórmulas para calcular los cambios del interés respecto al tiempo. En el interés compuesto, la siguiente, que nos dice que m es igual a c por 1 más i elevado a n, donde m es el monto final, c es el capital inicial, i es la tasa de interés y n es el número de los periodos. La derivada del monto con respecto al tiempo o a la tasa de interés nos indicaría cómo varía el monto total con cambios pequeños en estas variables. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de lo que hablaba anteriormente mi compañero, que tenemos el siguiente ejemplo. Se invierten 1.000 pesos en una cuenta con una tasa de interés anual del 10% y se quiere calcular cuánto se ganará en 5 años. Para esto usamos la fórmula del interés compuesto, que es monto es igual a capital por 1 más la tasa elevado al número de periodos. Si esto lo reemplazamos, el monto final nos daría 1.610,51 pesos. Ahora, si derivamos esto en función del tiempo, sería así. La misma fórmula, el monto es igual al capital por 1 más la tasa elevado a el número de periodos, esta vez como una incógnita. Eso, al derivarlo, queda m' de n es igual a 100 por 1 más 0,1 elevado a n por logaritmo natural 1 más 0,1. Ahora, si reemplazamos el valor, por ejemplo, queremos calcular el año 5, el resultado nos daría 153 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el monto crece 153,5 pesos por año al año 5. Esto se puede ver aquí graficado en un ejemplo claramente en GeoGebra, donde la línea verde vendría siendo el monto, la fórmula de interés compuesto, y la línea roja vendría siendo la fórmula del interés compuesto derivado en base al tiempo. Para esto tuvimos que buscar un link que especifique la fórmula del interés compuesto que está ahí en formato ABA. Revisando la idea anteriormente planteada y las preguntas, nosotros como grupo tomamos la decisión de crear una macro para que calcule la derivada del interés compuesto en base al tiempo y para explicar el cuánto varía el monto según cada periodo. Pasamos a la etapa de simulación del proyecto. Para esto creamos una macro en Excel para demostrar la variación de una tasa de interés en cuanto al tiempo. Bueno, como explicaba anteriormente, llegamos a la parte de la simulación del proyecto. Para esto creamos una macro en Excel. ¿En qué consiste esta macro? Bueno, esta macro primero viene con una tabla que está vacía y viene con dos botones. El primer botón, derivada en función del tiempo, que lo que hace se explicará más adelante, y luego el botón de borrar contenido. Para empezar a usar esta macro, apretamos derivada en función del tiempo. Nos saltará un anuncio, Microsoft Excel, bienvenido a la calculadora de derivadas de interés compuesto en base al tiempo. Uno le aprieta aceptar y lo primero que te pide es el capital inicial en pesos. Por ejemplo, vamos a poner 1000, que ya viene dado, ponemos aceptar. Luego nos pedirá la tasa. En este caso tenemos que ponerla de interés anual en porcentaje. Por ende, si por ejemplo, como el ejemplo dice que es 5, tenemos que apretar 5 y no 0.05 o 0,05. Aceptar. Cálculo de la derivada exitosa. Nos da estos valores. ¿Qué significan estos valores? Bueno, la primera columna tiene el tiempo t, que en este caso sería en años, ya que la tasa anual, o sea, la tasa es anual. Luego este es el monto, que es el resultado de la fórmula de interés compuesto de año a año. Y luego nos da la derivada de la fórmula del interés compuesto en base al tiempo. Por ejemplo, en el año 3, el monto final son 1.157,625 y la derivada nos da 56,48071. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor, el valor del año 3, el de la derivada, significa que para el año 3 el monto varía en 56,400, o sea, 48.071 pesos por año al año 3. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto está correcto?
Pues simple, nos vamos a GeoGebra, borramos lo que tengamos. Lo primero que hay que hacer es ingresar la fórmula de interés compuesto, que bien sabemos es el capital, que en este caso son los 1000, por 1 más la tasa, que en este caso es 5%. Puedo ponerle 0.05, pero yo pondré 5%, que es lo mismo, elevado a, y la incógnita en este caso sería el número de periodos. ¿Ok? Ok, compramos primero. FD, estamos buscando el año 3. FD3 nos da un total de 1157,625. Si nos vamos al Excel, 1157,625. Ahora, ¿cómo sabemos que está bien este resultado para la derivada? Simple. Lo primero que hacemos es la F, la derivamos, F', y nos dará esto. Ahora, para comprobar el resultado, lo único que tenemos que hacer es poner F' nuevamente, pero esta vez de F' de 3. Ponemos Enter y nos da que son 56,48071, que podemos ver que es lo mismo que sale en el Excel. Así podemos ver que los resultados son correctos. Ahora, también se puede hacer con otros montos más grandes y también con la tasa con decimales. Vamos de nuevo a derivar en función del tiempo. Ok. Supongamos que ahora la tasa, o sea, el capital es de 12.000 pesos. Y la tasa en vez de ser de 5 es de 1,5. Entonces aquí hay que ingresarlo con coma, porque si no nos da 1,5, por ejemplo, por ciento. Aceptar. Se nos calcula aquí. Ahora, para comprobar esto, lo único que tenemos que hacer es irnos a GeoGebra y cambiar los datos aquí. Son 12.000 y la tasa es del 1,5%. Le damos a Enter y para, por ejemplo, el año 3 nos da que el monto final son 12.548, y algo. Vamos aquí al año 3, 12.548, y algo. Y la derivada son 186,8244. La derivada. Ahora, por ejemplo, si lo queremos calcular al año 20, 240,63363. Al año 20, 240,63363. Por ende, esta es una macro funcional totalmente. La interpretación, ya se las dije, por ejemplo, al año 20, el monto incrementa a 240,63363 pesos por año al año 20. Ahora, ¿por qué lo calculo automáticamente a 20 años? Porque así está programada. ¿Se puede hacer más? Sí, habría que cambiarle los números en el código de la macro y eso sería todo. Espero haya quedado clara la simulación del proyecto. Como resultado de nuestro proyecto, se considera que se dejó claro el por qué varía el monto de una cuenta de ahorro, el cómo se grafica este cambio, la fórmula para predecir estos cambios, habiendo creado una macro para demostrarlo en el proceso de simulación. Los resultados de este proyecto son más que positivos porque ahora podremos calcular el cambio del monto según los periodos anuales, algo muy útil a la hora de abrir lo que es una cuenta de ahorro. Bueno, finalmente tenemos el área de impacto en las asignaturas TFL. El impacto de las asignaturas TFL creemos que recae en el área de economía, ya que como se explicó anteriormente, muchos cambios en una cuenta de ahorro de interés compuesto son dados a la variación y a la fluctuación del mercado, ya que depende directamente de los cambios que hay en el mundo financiero. Bueno, aquí se muestra la bibliografía de lo que fue nuestro proyecto y esperamos que haya quedado claro.